Hola, bienvenido a nuestro estudio del primer libro de Samuel. Vamos ahora a considerar la lección número 14, basándonos en el capítulo número 12, y creo que va a ser una lección interesante. Es el proceso de la restauración, el tema de hoy. Nuestro versículo clave es el verso 20, y el carácter expuesto que tenemos en la lección de hoy es que el pueblo reconoció que había pecado gravemente cuando pidió un rey. Nuestro objetivo es identificar los elementos que forman parte del proceso de restauración de nuestra comunión con Dios. Esto obviamente si la hemos perdido, si nos hemos enfriado, si nos hemos alejado, ¿no? En su relación con Dios, el hombre ha mostrado a lo largo de la historia inconsistencia, inestabilidad, volubilidad. Nos hemos mostrado una y otra vez con picos tan altos como bajos. Tenemos nuestros buenos momentos con Dios, como también hemos tenido, o quizás estás teniendo, algún momento pues, de frialdad, de alejamiento, o has abrazado una condición de pecado que te mantiene alejado. La Biblia está llena de estas historias, de Génesis en adelante. Vemos las historias del pueblo de Israel, vemos las historias de personajes en lo particular que tuvieron sus tiempos de euforia espiritual, de santidad, de dedicación, y que de un momento a otro, por las razones que hayan sido, pasaron a la mundanalidad, a la carnalidad, al alejamiento, a la indiferencia, a la idolatría. Y luego en la misericordia, en la gracia de Dios, les vuelve a recibir y comienza otra vez este ciclo interminable de altibajos. Pero no es nada más la historia bíblica, también es en la mayoría de nosotros como creyentes hemos experimentado esto. Ahora, en total oposición o como contraparte, tenemos a Dios como alguien que es fiel, que es estable, que es el mismo, que no cambia. Y esto en nuestros altibajos es una gran ventaja y es finalmente una bendición. Que a pesar de nosotros, Dios siempre se mantiene fiel, Él no cambia. Su carácter de amor, de misericordia, de benevolencia, pues es algo de lo que nos hemos abrazado en nuestros momentos de crisis o de sequía espiritual. Esta lección lo que va a mostrarnos son lo que parecieran ser los elementos que componen el proceso de restauración de una relación fracturada con Dios por obviamente nuestra causa. Jamás va a ser al revés. Nunca ha sido y nunca será que sea Dios quien falle a su pacto, a su compromiso. Siempre vamos a ser nosotros. Y la lección nos muestra cómo en este ir y venir, en este enfriarnos y volver al calor del amor en el corazón de Dios, siempre hay un proceso. No es definitivo, no es el proceso, sino que los elementos de esta historia nos brindan o nos ofrecen lo que pudiera ser parte del proceso. Y vamos a dividir la lección de hoy en 4 puntos. El primero de ellos es el deslinde de responsabilidades. Y es ahí donde vamos a encontrarnos con que tenemos que comenzar a ser conscientes de lo que hicimos o de lo que estamos haciendo para estar en la situación en la que estamos. En segundo lugar, ¿cuál es el origen del problema? Siempre hay algo que es lo que destapa o que es lo que nos induce a un alejamiento de Dios y tenemos que ser conscientes de ello. El tercer punto es la convicción generada, es decir, que antes de pretender volver como si nada hubiera pasado, porque solemos pensar que el borrón y cuenta nueva es bueno, pues ya, vamos a comenzar otra vez, quiero buscar otra vez al Señor, quiero volver a congregarme. No es así de sencillo. Digo, sí es sencillo porque pues, Dios está siempre con sus brazos abiertos, dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Pero antes de como, ok, comencemos otra vez, tenemos nosotros que ser muy conscientes qué fue lo que pasó
para poder en esa convicción arrepentirnos y volvernos de todo corazón a Dios. No tomemos el volver al Señor como algo así de simple o de sencillo, como que bueno, si mañana vuelvo a fallar, pues otra vez me vuelvo a restaurar en mi comunión con Él. Digo, sí es sencillo, pero no lo es. Requiere un proceso. Y entonces el tercer punto es la convicción que se genera en nuestro corazón cuando hemos entendido que si nos alejamos por nuestra irresponsabilidad o por la razón que haya sido, es importante pedir perdón por esa falla, por esa causa. Y el punto número 4, pues es la comunión restaurada. Vámonos por partes, vamos a revisar el punto número 1, que es el deslinde de responsabilidades. Y quise buscar, para poder ilustrar bien este punto, las implicaciones de deslindar. Lo hemos escuchado pues muchas veces, ¿no? Es una reunión para deslindar responsabilidades, o es una investigación para deslindar responsabilidades. Es realizar una aclaración para concluir un malentendido o evitar una confusión. Y entonces la idea de deslinde suele aplicarse respecto a la intención de eludir una responsabilidad. Es decir, al atribuir a cada quien la responsabilidad que compete en tal situación. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera sección. ¿Por qué? Por razón del contexto. La semana pasada terminamos en el capítulo 11 con una victoria aplastante del pueblo de Israel sobre los amonitas. ¿Recuerdas? Dirigidos por este rey Naas, el sacaojos le vamos a poner, porque esa era su costumbre, pueblo conquistado, y a todos les mandaba que los hombres, varones, se sacaran, o ellos les sacaban el ojo derecho. ¿Cuál era la razón de sacarles el ojo derecho? No era solamente avergonzarlos, sino incapacitarlos para la guerra. La gran mayoría de los seres humanos somos diestros, y entonces en una batalla la diestra es la que portaba la espada, y entonces al privarles del ojo derecho, con eso les privan entonces de capacidad de guerra. Esa era la razón por la cual a los hombres de los pueblos conquistados Naas les sacaba el ojo derecho, cosa que quiso hacer con los de Jabes de Galat, capítulo 11. Pero entonces Dios, recuerdas, a través de Saúl, por primera ocasión, Saúl hace esta incursión de dirigir a los soldados a la guerra. Vuelven victoriosos y hay una gran euforia. Es así que muchos soldados dijeron: ¿quiénes fueron aquellos que no querían que Saúl gobernara sobre nosotros? Tráiganlos y vamos a matarlos. ¿Puedes imaginarte el momento y cómo estaban los ánimos tan calientes, tan caldeados, dijeran por ahí, por razón de lo que había sucedido aquel día? Y entonces puedes imaginarte los hurras, ¿verdad? Y los vivas para Saúl, porque de alguna manera, esta es una suposición, pero de alguna manera todos estaban dando por hecho que la decisión de tener un rey que les llevara a sus batallas había sido la mejor decisión. Quizás se decían unos a otros: ya ves, sí necesitábamos un rey, esto es lo que necesitábamos, este es el sistema que necesitamos instaurar. Y entonces aquí en esta euforia es donde Samuel, en el capítulo 13, vámonos por partes. Vamos a deslindar responsabilidades en este asunto. Entonces, te lo comento esto para poder tener contexto de la historia y poder adentrarnos ahora sí en el capítulo 12. Ahora vamos a leer los primeros 5 versículos. Estamos en el punto número 1, acuérdate, deslinde de responsabilidades. Y en este punto número 1 hay 2 secciones. La primera es el servicio intachable de Samuel. Los versos 1 al 5. Dice: entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno.
El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. ¿Qué tiene que ver este momento en el que Samuel de alguna manera les hace que testifiquen a su favor? Recuerda que ellos habían despreciado la forma de gobierno de Dios, despreciaron a Dios, por ende también desecharon el liderazgo de Samuel. Pero fíjate que es bien interesante hacia dónde Dios los va a llevar a través de esta secuencia de eventos, cómo Dios va a llevar al pueblo a una convicción de su pecado, que es el punto número 3. Pero primero testifica Samuel y dice, ok, ¿qué hice mal? Ellos no saben hacia dónde va, ¿verdad?, la argumentación, pero la pregunta de Samuel es, ¿qué hice mal? En todos estos años que he estado con ustedes, desde mi niñez hasta ahora que soy un hombre ya viejo y canoso, ¿qué hice mal? Y todos dicen, no hiciste nada mal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el modelo de Samuel fue un modelo perfecto. Fíjate, muchos modelos de liderazgo pudieran ser de alguna manera un estorbo para nuestra relación con Dios y pudieran convertirse incluso en una buena excusa. Es que el pastor o es que los líderes hicieron esto o aquello, o en esta iglesia en la que me congregaba el liderazgo cayó en esta situación. Y digo, eso nos lo podemos encontrar donde quiera que haya personas y donde quiera que haya seres humanos. Pero Samuel les pregunta cuál había sido el defecto en su trabajo como líder. Cuando ellos dicen ninguno, sin darse cuenta, están ellos poniéndose la soga en el cuello, ¿no? O sea, están de alguna manera reconociendo que el modelo no había sido el problema. Te hago una pregunta y también así como el pasaje va llevándonos en una argumentación, yo también quiero que vayamos nosotros también desarrollándola en la aplicación personal. ¿Alguna vez te ha desanimado el mal modelo de liderazgo que viste o que has visto en algunos de los que dirigen o dirigimos alguna congregación? Seguramente en más de una ocasión te habrás encontrado con un mal ejemplo. ¿Hasta dónde te ha llevado ese mal ejemplo? Hacer tropezar a los demás no es cosa sencilla. Es algo grave delante de Dios. De hecho, ahí en Mateo 18, versos del 1 al 10, te lo dejo de tarea para que lo leas con calma. El Señor Jesús habló, obviamente está ahí en torno a un niño, pero creo que también puede aplicar en torno a un niño o a uno que es pequeño en su fe, alguien que va apenas queriéndose relacionar con Dios, y cómo el mal ejemplo o la causa de tropiezo de algunos que tendríamos que ser buen ejemplo puede afectar la fe de ellos. Sin embargo, creo que esto es bien importante, que a pesar de que tuviéramos un mal ejemplo, eso no es razón suficiente como para nosotros anteponerlo como una excusa o como un pretexto para alejarnos de Dios. Es, repito, desafortunado que alguien no pueda acercarse a Dios por tener en medio un modelo humano defectuoso. Él o ellos o nosotros daremos cuentas del buen o mal ejemplo que demos, pero eso no les exime de su responsabilidad a quienes pueden hacer eso a un lado y continuar teniendo una relación con Dios personal. Eso era solamente como un breviario cultural agregado a esto. Pero regresando acá al pasaje, entonces Samuel da como check, ok, el modelo de gobierno a través de jueces no fue el problema. Número 2, dentro del mismo punto número 1, la fidelidad de Dios en el pasado probada, y obviamente pues se expone, o Samuel lo expone solamente para que ellos se aprieten un poquito más la soga, pero Dios no es sujeto de juicio o de valoración. Entendemos casi que por sobreentendido lo damos, que Dios nunca falla. Sin embargo, los versos 6 al 11, Samuel también lo pone como un argumento delante de ellos. Verso 6 dice, fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto.
Verso 7. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor. Y subraya esto, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces, dice el verso 10, clamaron al Señor nuevamente y confesaron, hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos y ustedes vivieron a salvo. Ahora entonces, dentro de la argumentación de Samuel está la prueba de que Dios es fiel y que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que les ha dado oportunidades en el pasado. Y ante eso, pues nadie puede o nadie podía levantar y objetar y decir, no, Samuel, estás equivocado, Dios nos ha fallado en el pasado. Nadie pudo decir otra cosa porque todos eran testigos que históricamente Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha perdonado. Dios ha respondido cuando el pueblo ha clamado. Esto es un recordatorio de que cualquiera puede fallar, pero Dios nunca falla. Entonces aquí hay como un doble check en el sentido de que tanto el liderazgo de Samuel como la fidelidad de Dios no daban lugar a excusas o a pretextos como para que el pueblo hiciera lo que hizo, de pedir para ellos un rey. Entonces, ¿qué es este primer punto? Deslinde de responsabilidades. Samuel dice, yo estoy limpio, salgo bien librado de mi trabajo como líder. Dios, por supuesto, siempre saldrá bien librado, porque como Dios, Él siempre ha sido fiel. Acuérdate, punto 1, deslinde de responsabilidades. ¿Por qué? Porque el punto número 2, que es cuál es en realidad el origen del problema para que el pueblo haya pecado, lo vamos a ver en los versos 12 y 13. En la práctica, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nos enfriamos, cuando entramos en estos desiertos espirituales o como le quieras llamar, a estas condiciones de alejamiento, podemos argumentar un montón de cosas. Podemos decir que las personas nos fallaron, podemos decir que todo el mundo, ¿verdad?, se alejó de nosotros, lo que sea. Incluso no faltará que podamos incluso llegar a argumentar pues que Dios nos falló. Pero la realidad es que no. La realidad es que aunque tengamos un mal ejemplo de las personas, un mal modelo, Dios nunca va a fallar. Y entonces, en el punto número 2, lo que Samuel va a hacer es poner el dedo en la llaga. Vamos al verso 12 y 13, y dice así, dice, pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. ¿Está bien? Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Por ahí leí que alguien escribió que los pretextos se inventaron para mentir de forma elegante. Me gustó mucho esa frase, te la vuelvo a repetir. Los pretextos se inventaron para mentir de forma elegante. ¿Por qué? Porque recordarás en el capítulo 8, de hecho vamos allá, mira, vamos a regresar al capítulo 8 para armar mejor esta historia. Y en los versos 1 al 5, hagamos la lectura versos 1 al 5, recordemos. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, a Samuel le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. ¿Te acuerdas? Este momento. Bueno, ¿qué fue lo que pasó allá? La condición de fondo, el problema de fondo en realidad no era
que los hijos de Samuel no fueran justos como su padre, cosa que en su momento revisamos. Para los ancianos ese fue solamente el buen pretexto, porque la razón de fondo aquí no está oculta a los ojos de Samuel. Samuel es un profeta y Samuel tiene línea directa con Dios. Mientras ellos vienen en el capítulo 8 y le dicen: Samuel, pues tus hijos son unos corruptos y tú ya estás viejo, cuando ya no estés, pues ellos se van a quedar como jueces, no confiamos en ellos, por lo tanto queremos que nos des un rey. Ese fue el pretexto, la excusa, ¿no? Acuérdate, los pretextos se inventaron para mentir de forma elegante. ¿Cuál era el problema de fondo? Verso 12 que acabamos de leer en el capítulo 12, dice: pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí. ¿Te acuerdas Naas? Lo acabamos de mencionar, capítulo 11, es el sacaojos. Este hombre, despiadado y cruel, con un ejército poderoso, fuerte, estaba tocando a las puertas ya de Israel. De hecho, lo hizo con los ciudadanos de Jabes de Galat, victoria que se obtuvo capítulo anterior y que ya referimos. Pero entonces el pueblo comenzó a temer que este hombre atacara también a todo Israel y que los subyugara. Esa fue la razón por la cual el pueblo pidió un rey, y no porque los hijos de Samuel fueran sobornables o injustos. Y uno diría: bueno, pues tal vez es justificado el que tuvieran temor. Pues no lo es, porque en este modelo del que hablamos ya atrás, este modelo de gobierno que Dios había instaurado, el modelo de los jueces, era un modelo en el cual Dios era quien directamente reinaba sobre la vida de cada uno. Lo hablamos en la lección acerca de la responsabilidad personal, ¿no? Cada uno tenemos que trabajar responsablemente con la libertad que Dios nos da y estar en contacto directo con Dios y seguir su palabra de forma directa sin que nadie nos esté ahí encima chicoteando, ¿no? Pero cuando ellos ven que este ejército se está aproximando y que corren un riesgo, desconfían de Dios. Desconfían que Dios saldrá a su favor, desconfían que Él les va a guardar, que Él les va a librar, y quieren entonces una figura humana que les represente, que les organice y que les saque adelante. Por eso, cuando empezamos la lección, te dije: vamos a hablar un poquito del contexto antes de entrar al capítulo 12, ¿no? Esta euforia de victoria y de sí, la mejor decisión que pudimos haber tomado fue pedir un rey, ya ves, hemos ganado esta primera batalla contra aquel quien tanto temíamos. Acertadamente, en el capítulo 12, que fue nuestra lección pasada, Saúl atribuyó la victoria al Señor. Dijo: fue el Señor quien nos dio la victoria. Pero en esa euforia seguramente fueron palabras que el pueblo entraron por un oído y salieron por otro. Y entonces, en este deslinde de responsabilidades, ahora Samuel está poniendo el dedo en la llaga. Hey, no es cierto que querían un rey por causa de mis hijos o por causa de mi edad. Querían un rey porque desconfiaron de Dios. Porque en su corazón no estaba puesto en que Dios sería nuestra victoria, ¿no? Esto me hizo pensar, trayéndolo a la aplicación personal, en que en más de una ocasión, cuando nos hemos alejado de Dios, usamos una cantidad impresionante de excusas. El pastor no me saludó, por eso ya no regresé, ya me alejé. Dejé de ir 8 domingos o 15 domingos y pues nadie me llamó, nadie se preocupó por mí. Resulta que pues ahora tengo mucho trabajo los domingos y pues ya no puedo congregarme y me empiezo a enfriar, me empiezo a alejar, o los domingos es el único día que tengo para mi familia, o bueno, la gran excusa de los últimos años, bueno, no de los últimos años, pero sí del último año, es COVID, ¿no? El COVID es la gran excusa para todos. No hemos vuelto porque nos estamos cuidando. Yo le platicaba al pastor Rubén de la Rosa, pues ya de hace mucho tiempo para acá, casi que desde que reaperturamos el auditorio y reabrimos nuevamente las reuniones, digo, a muchísimos ya no les compro esta idea de que no han vuelto porque se están cuidando. Porque los ves haciendo la vida ordinaria con toda tranquilidad.
Los ves en los bancos, en el supermercado, se suben al micro, van con sus familias, pero la iglesia o la congregación, pues ahí no, porque ahí sí me puedo contagiar. La verdad es que son en su gran mayoría, no puedo hablar por todos, seguramente habrá quienes sí se cuidan, no solamente de no ir al auditorio, sino de no frecuentar otros, casi que ningún lugar. Pero mira, el 99% de los que no han regresado, y no me refiero solamente a Casa Semilla, sino a la mayoría de las congregaciones en el mundo, se enfriaron, se alejaron del Señor y entonces pues usan cualquier excusa, cualquier pretexto, pues para tranquilizar la conciencia. Pero cuando queremos volver otra vez a nuestra comunión, a restaurar esa comunión que se enfrió o salir de esta condición de pecado en la que nos metimos, no solamente llegamos y como que ya estoy otra vez aquí y me vuelvo a sentar a escuchar y de la noche a la mañana pues Dios ahí está disponible y dispuesto pues para mí. Sí y no, como te dije en un principio. Sí, porque Él es bueno. Sí, porque Él no desprecia un corazón genuino y sincero. Pero no sin pasar antes por un proceso así. Deslindemos responsabilidades. La realidad es que nosotros hemos fallado. La realidad es que nosotros le quedaremos siempre a deber al Señor. Y cuando comenzamos a entenderlo y a aceptarlo, que no fue el COVID, que no fue el pastor, que no fueron los hermanos, que no fue mi suegra, que no fue nada, sino yo mismo. Yo me alejé, yo me separé, yo me enfrié, yo di lugar a la tentación o lo que sea. La restauración genuina comienza a partir de un reconocimiento de cuál es el origen del problema. Así que en este punto número 2, ahí es donde Samuel los va llevando, mira, de la manita, ni cuentas están dando, pero los va llevando así poco a poco a esto, al punto número 3, que es la convicción generada respecto de cuál es el problema de fondo. Vamos a leer los versos 14 al 19 y veamos lo que Dios usa para generar en ellos esta convicción. ¿Qué use Dios para generar convicción en ti o en mí una vez que hemos fallado? Bueno, cada historia es muy particular, cada situación es muy diferente y Dios lo hará de la forma en la que Él lo quiera hacer. Digo, no va a ser lo mismo que hizo allá con estos hombres, pero seguramente usará algún elemento, algo para generar en nosotros esta convicción. Es imposible reiniciar nuestra relación con Dios o comenzar de nuevo nuestra relación con Dios si no hay una convicción clara en nuestro corazón de qué fue lo que hicimos para que entonces pueda haber un arrepentimiento. No podemos arrepentirnos de algo que ni siquiera sabemos cómo sucedió o querramos ignorar cómo sucedió. Vamos a leer versos, por favor, 14 al 19. Dice, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Verso 16. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha del trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Ahora, subraya lo siguiente. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. Y subraya lo siguiente. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Después de estar eufóricos por la victoria contra los amonitas, esa euforia se vino abajo y se convirtió en desesperación. Obviamente lo leemos en segundos, en un minuto, esta fracción del pasaje, pero es algo que sucede durante el día. Samuel está delante de ellos y les dice, oraré al Señor para que se den cuenta de cuán grave y cuán perversos fueron al pedir un rey. Porque ellos hasta ese momento, como te dije, quizás estaban seguros de que había sido una buena decisión por causa de la victoria.
Pero delante de Dios esa cuenta todavía está ahí pendiente. Dios no los ha rechazado. Observa, les dio la victoria, puso su espíritu sobre Saúl. O sea, la misericordia de Dios ahí está presente. Pero todavía está esa cuenta ahí que no se ha saldado, por así decirlo. Saldado en el sentido de que no hemos arreglado cuentas tú y yo. Tenemos todavía este asunto pendiente. Y entonces, ante este despliegue de poder, porque aquel día era un día en el que no podía uno abrir el teléfono y ver si iba a llover o no. Te aseguro, no había una sola nube. Aparte no era época de lluvia. Y entonces Samuel dijo, voy a orar al Señor para que envíe truenos y lluvia y ustedes conozcan que fueron malos y perversos al pedir un rey. Y entonces obviamente no sucede en el instante, pero dice que durante el día, ¿verdad? Aquel día Dios envió lluvia y truenos. Debió haber sido algo impresionante, algo inusual, aunque fuera en época de lluvias, debió ser un evento inusual, porque todos estuvieron aterrados de Dios y aterrados de Samuel. Esta condición meteorológica y esta revelación del poder de Dios y de la autoridad espiritual de Samuel les hizo que los ojos se abrieran y las vendas se cayeran de sus ojos para ver su propia condición y pudieran decirse a sí mismos, ¿qué hicimos? ¿Cómo se nos fue a ocurrir la idea de que Dios no podría librarnos de Naas y de este ejército si Él es el Dios que controla la lluvia, que controla todo el universo, ¿no? Y entonces se generó en ellos convicción de pecado. Fíjate cómo Dios los llevó al punto que quería de una forma tan elegante, ¿no? Justo como lo hace con nosotros. Por eso te decía, y el tema de hoy es el proceso de la restauración en nuestra relación con Dios. No es solamente que ya estoy aquí y vuelvo a empezar. Hay cosas que Dios quiere aclarar con nosotros antes de volvernos a tomar de la mano y continuar el viaje. Dios está ahí y nos dice, adelante, continuamos. Pero antes de continuar tienes que saber esto y tienes que identificar esto en tu corazón, tienes que identificar esto en tu vida, tienes que reconocer que fallaste, tienes que dejar de culpar a los demás, tienes que entender que fuiste tú y solamente tú. Arrepentirte de ello después de que se genera esta convicción en ti para que entonces podamos continuar adelante. En el Salmo 32, todos conocemos esta historia de David cuando pecó delante de Dios. Pero mira ahí en el Salmo 32 lo que escribe, verso 3 al 5. Todo el 32 es impresionante, pero leamos solamente 3 al 5. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste, toda mi culpa desapareció. Esto es el punto al que Dios nos quiere llevar. Pero no vamos a confesar y no vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios en una plena convicción de pecado hasta que esto no es una convicción interna en la cual reconozcamos, de verdad me equivoqué, de verdad la regué y vengo delante de ti, Dios, con vergüenza, con pena, perdóname. Y entonces es que la restauración es posible. Lo que nos lleva precisamente al punto número 4, y con esto vamos a terminar, los versos 20 al 25, la comunión restaurada. Una vez, fíjate, como cosa increíble, ¿no? Cuando el pueblo clamó y dijo, por favor, clama a tu Dios por nosotros porque vamos a morir. Entonces ahí en ese punto es que entonces Dios les toma otra vez de la mano y les dice lo siguiente, versos 20 al 25. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre.
pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Tras el reconocimiento de su falta, vino el consuelo y la esperanza. No antes, no antes. Es hasta ese punto, es hasta ese momento en el que las cosas vuelven otra vez a ofrecernos, como decimos por ahí, volvemos a ver la luz al final del túnel. No antes. No demos por hecho de que si nuestra relación con Dios se quebrantó, se fracturó, porque en este deslinde de responsabilidades entendemos que somos nosotros quienes fallamos, mientras no reconozcamos qué estuvo mal, como ahí en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso, le dice, fíjate de dónde has caído y arrepiéntete. El fíjate de dónde has caído es, sé consciente de qué fue lo que pasó. Tienes que entrar, ¿verdad?, en esta claridad en tu corazón de qué hiciste, qué fue lo que permitiste entrar, qué fue lo que te desanimó, y no culpar a nadie. Entender que es tu responsabilidad, y luego dice, y arrepiéntete. Solamente en este proceso es que podemos encontrar la comunión restaurada a plenitud. Vamos a leer Miqueas capítulo 7, ya estamos por terminar, solamente que quisiera leyéramos aquí la compasión del Señor por nosotros en los momentos en los que nos volvemos a Él. Dice Miqueas 7:18 en adelante, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Te dejo también Isaías 30, del 18 al 26, es una lectura en este mismo sentido, que nos hace recordar la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Es algo que no puedes desaprovechar. Si tu condición espiritual hoy está en este estatus de desánimo, de enfriamiento, de alejamiento, de enojo, de decepción, es momento de que vayas tomando tus maletitas y te prepares para regresar a tu casa, regresar al corazón de Dios. No dejes que el ser ciego a tu propia realidad te evite disfrutar de un Dios compasivo y de un Dios amoroso. Y si estás camino de regreso ya, recuerda, antes de que vuelvas a sentarte en este espacio, ¿verdad?, de deleite, del reposo de Dios, también es importante que analices qué fue lo que te hizo alejarte, porque tienes que pedir perdón por ello. El borrón y cuenta nueva, del cual hablamos muchas veces, el Dios de las segundas oportunidades, siempre está ahí y esto siempre se nos ofrece. Pero nunca va a llegar a su momento pleno si nosotros no confesamos nuestras faltas al Señor. Yo espero que esta historia nos haya ayudado, porque quizás no es tu situación hoy. Quizás hoy estás en este pico alto, estás con todo en tu relación con Cristo. Como te dije en la introducción, desafortunadamente nuestra humanidad siempre manifiesta estos picos hacia arriba como hacia abajo. Eventualmente cualquier cosa nos puede mandar a la lona. Cuando estés aquí, cuando estés en este punto abajo, recuerda esta lección y que te ayude también para saber que hay una oportunidad esperándote para volverte al Señor si lo haces de todo corazón. La historia termina con esto y aquí cerramos. Después de todo este proceso, Dios no deja de poner una advertencia ahí al final, en el verso 25. Si siguen pecando, ustedes y sus raíces serán destruidos. No es una amenaza, bueno, sí lo es, pero no es en este sentido de cuidadito y vuelvas a equivocarte. No,
Esta anotación que se hace al final, que Dios hace al final para el pueblo, es: no pongan sus ojos en este rey, porque este les puede fallar y les va a fallar. Sigan adelante, continúen haciendo, ¿verdad?, lo que deben hacer, y todo va a estar bien. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente lección. Que disfrutes esta. Saludos a todos.